principios fundamentales que todavía se conservan en los pueblos de España. ¿Esto qué significó? Significó el despilfarro de los hijos de aquellos inmigrantes que se fueron con una ilusión, con una mano adelante y con otra mano atrás, dejando sus familias atrás y haciendo que Argentina sea, como insisto, en 1950 una de las mejores naciones económicamente hablando del mundo, y que después no hayamos conseguido acompañar por una falta fundamentalmente de un tema que es fundamental, que es la educación. Cuando uno mira noticiarios, cuando uno mira lo que acontece en el mundo, observa que los países más desarrollados del mundo son aquellos que invierten en la educación. La educación es la base de una sociedad. La educación que comienza en una casa, con los hábitos, con las costumbres, con los principios, continúa en un primario, en un secundario o en un universitario, es lo que hace que Corea, Japón, Suecia, Dinamarca, Noruega, puedan llamarse de países más desarrollados. En el tema Argentina en términos políticos, yo provengo de una raíz de clase media, llamada burguesía, llamada y es burguesía, y que posibilitó de alguna manera, en términos pragmáticos, un modelo de desarrollo basado en las políticas públicas que aplican al Estado como inductor de la economía, sin reemplazar, en hipótesis ninguna, a los emprendedores y al sector privado, pero teniendo claro que los agentes políticos o la clase política tienen el deber de trabajar por aquellas personas que son las más necesitadas. Él hablaba de varios países, él hablaba de Colombia, él hablaba de Cuba. Voy a referirme a Cuba específicamente, con un cariño que tengo por ellos, con un conocimiento en tierra que he conocido por suerte y que infelizmente en los medios de comunicación que se acostumbran ver no manifiestan la realidad. Cuba es el mayor y el más bien sucedido proyecto de solidaridad humana, en la cual las personas valen por lo que son y no por lo que tienen. Ahí hay un paradigma, porque muchas veces en nuestra sociedad capitalista valemos por lo que tenemos y no por lo que somos. Y esto es una lucha interna que a veces no nos gusta hablar, no nos gusta pensar, pero lo que somos no representa lo que tenemos. Lo que somos representa los principios que podamos transmitir a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros vecinos. No es así en sociedades altamente capitalistas como son las sociedades americanas y la sociedad europea. Ahí vuelvo a América Latina, vuelvo a un país como Bolivia, por ejemplo, para darles un caso. Bolivia tuvo un golpe de Estado, no fue otra cosa que un golpe de Estado, en la cual un representante de los pueblos aborígenes aymara, Evo Morales, asumió el poder, es decir, un indígena asume un poder en un lugar donde tienen las mayores reservas naturales del litio, que es uno de los minerios más importantes para los celulares y para un montón de cosas, donde existen potencialmente minerales que son importantes para la sociedad capitalista. Yo no estoy hablando de lucha de clases, yo no estoy hablando de comunismo versus capitalismo, estoy hablando de realidades
concretas que acontecen en América Latina. En Bolivia aconteció esa situación donde lo expulsaron de alguna manera a Evo, lo expulsaron a muchos compañeros, amigos de muchas comunidades, como Sucre, como Cochabamba, como Potosí, como Chuquisaca, y esto fue fomentado fundamentalmente por una ala, yo no lo llamaría solamente de derecha, sino, sin inmiscuirme en temas religiosos, por una ala de índole evangelista que se propaga en América Latina en forma muy fuerte y asume inclusive el poder en Brasil a través de un presidente capitán del ejército en una democracia y un vicepresidente general de un ejército. Entonces, así, ¿qué es lo que significa esto? Significa de una forma muy concreta que, como decía el presidente Lula, para la clase media y la clase alta, ver a los jóvenes de clases bajas asistir a las universidades, en América Latina estoy hablando, asistir al pueblo y definir que los recursos económicos sean transferidos a las poblaciones más necesitadas, les causa una cierta repulsa. Y para no decir de una forma muy agresiva, una cierta indignación. Esto no es una lucha de clases, esto es una realidad. Tanto el presidente Lula como la sucesora Dilma, el presidente Evo, fueron motivo de sus destituciones constitucionalmente hablando, a través de mecanismos, en algunos casos legales y en otros casos no tan legales. Venezuela. En el caso de Venezuela, un país que por su matriz energética, fundamentalmente el petróleo, debería ser uno de los países más adelantados del mundo por su economía, no lo es. No lo es por varias razones. La primera es porque hay una lucha interna fundamentalmente en América Latina entre las clases sociales, sin querer ser marxista y simplemente manifestando la realidad. El presidente Chávez, durante su gestión de 10 o 12 años antes de su muerte, implementó un modelo aproximándose de países que en la mayoría de los países capitalistas no era bien visto. Pero sin embargo consiguió construir un modelo de sociedad que, insisto, se trata de ver una sociedad, en el caso de Venezuela, en el caso de Cuba y en el caso de Bolivia específicamente, donde las personas valen por lo que son, no por lo que tienen, por sus principios, por sus valores, por sus ideas, y no porque tengan una finca, una casa o un dúplex. Esto puede parecer idealista, pero es como pensamos en América Latina. En América Latina pensamos de esa manera. Mucha gente piensa que las personas valen no por lo que tienen y sí por lo que son, por lo que piensan, por sus principios, por sus valores, por sus ideas, por sus sentimientos. Esto puede ser en una visión de Vargas Llosa, de Gabriel García Márquez, de Miguel de Unamuno inclusive, una visión muy idealista para la realidad que precisa tener 1 euro, 10 euros para comprar la comida de cada día, para comprar la ropa de marca o de no marca, pero hay personas que no tienen esa visión, que tienen una visión diferente. Y desde este punto de vista les pido que me escuchen y me respeten, porque no todos pensamos iguales. Hay personas que piensan diferente y quizás precisamos
aprender o reaprender después de los 50 años o de los 40 años que la mayoría tenemos aquí, es que hay una forma de ver la vida que no es el mismo telescopio o el mismo objetivo como la vimos. Él me dijo también, me habló de varios países, me habló de Haití, que es una cosa muy compleja y que demandaría mucho tiempo, pero que voy a hacer referencia. Me habló de Centroamérica, de Honduras, sí. Me hablaste de Nicaragua, me hablaste de México, que es un continente dentro de un otro continente. Yo lo que puedo expresar es lo siguiente. En el tema de Centroamérica, y esto me gustaría humildemente decirlo en un pueblo en el cual estoy intentando ser acogido, y en una comunidad que estoy también intentando ser acogido, nuestras raíces, nuestros orígenes son pueblos originarios, son indígenas, son personas que quizá no tienen la visión de ustedes del ahorro, de la preocupación por la inversión, por la propiedad, que son personas que son sedentarias, que piensan en cazar y comer en el día de hoy y no en el mañana, y que tenemos solamente 500 años de vida. No tenemos 2000 años de vida como ustedes tienen, o 5000 años de vida. No tuvimos la suerte de ser invadidos por civilizaciones muy preparadas, como fueron los árabes en el caso de España. No tuvimos la suerte o la infelicidad de haber pasado, en este caso infelicidad, por guerras mundiales o por guerras civiles, donde hubo mucho sufrimiento. Todavía no hay un reconocimiento de los verdaderos mártires de esa situación. Sí hemos tenido la infelicidad de haber sufrido dictaduras, y ahí hago un paréntesis, porque varios de estos países han sufrido procesos de dictadura, que significa fundamentalmente una metodología, una sistematización, una organicidad de regímenes como el de Mussolini, como el de Hitler y como el de su compatriota Franco, que significó el aniquilamiento fundamentalmente de la clase pensadora, de las personas que tenían de alguna manera ideas diferentes a lo que hoy llamamos regímenes de derecha, y que han postergado en forma sustancial el avance de las minorías. Cuando hablo de las minorías hablo de las lesbianas, hablo de los gays, hablo de los homosexuales, hablo de los discapacitados, hablo de todas aquellas personas que el mundo está dejando para atrás. Porque conozco poco de Andalucía, y hablaba con Guillermo ahora. Me resulta muy difícil estar aquí, pero me asombra mucho que se hable de la sociedad, que se hable de las personas, pero que no se hable de los colectivos que tienen la necesidad de incorporarse a esa sociedad. Nosotros somos clase media, cada uno de nosotros tenemos nuestra vida relativamente resuelta, pero no tenemos muchas veces una visión solidaria. Nuestra solidaridad se acaba en ir un día a la iglesia o llevarlos a los niños a la iglesia a las 10 horas en frente del ayuntamiento, y pensar que eso significa la solidaridad. Pero nosotros, y yo les pido disculpas por hablar de una forma contundente, pero hablar de una forma latinoamericana, lo vemos de una forma muy superficial, muy comodista. ¿Y esto por qué? Porque
en ninguno de los casos que habló mi compañero hablaban de Brasil. Yo tuve la suerte de ser acogido por Brasil, viví en Brasil, tengo mi hija en Brasil, tengo mi trayectoria profesional en un país continental con 27 estados, con más de 120 millones de habitantes, el cual conozco profundamente, y en el cual, a pesar de hoy tener un gobierno fascista, un gobierno casi que nazista, las personas tienen un sentimiento de solidaridad que trasciende a lo material. Esto hace que haya una amalgama que significa el suceso de las sociedades, que es la clase media, y hace que también Brasil haya, de alguna manera, desde 1970, inclusive con gobiernos militares, apostado no como un proyecto de nación, como un proyecto de sociedad. Como un proyecto de sociedad. Entonces eso hizo que paulatinamente se incorporase a este proyecto diversos actores, como los quilombolas, que son los negros que fueron a Brasil y se vincularon con los pueblos originarios y no los indígenas. Y yo insisto en esto y me gustaría que me recuerden como esto, como alguien que distingue los indígenas de los pueblos originarios. Los pueblos originarios son aquellos que ya pertenecían a un territorio y que continúan perteneciendo. Lo que llaman de indígenas es una palabra peyorativa, inculcada a partir de un cierto concepto, no diría imperialista, pero un concepto de dominación. Él me hablaba de Colombia, me hablaba de Perú. En el caso de Colombia, y yo después lo voy a sintetizar todo en América Latina, pero como me habló de varios países, estoy intentando darle un pantallazo a cada uno de ellos. Colombia es un país muy particular. Colombia es un país dividido en 3 sierras con 2 mares, con el Mar Caribe y el Mar Pacífico, y el Océano Pacífico, perdón. Entonces, las personas sociológicamente, antropológicamente, responden a su tierra. Las personas montañesas son de naturaleza desconfiadas. Las personas del mar son absolutamente, o diferentemente, abiertas. Es por la tierra que habitan y que hace su personalidad, su sociología. Entonces, en el caso de Colombia hubo una situación muy particular, hubo inclusive, y voy a resaltarlo de nuevo, nosotros pertenecemos a la historia española. Los conquistadores fueron todos españoles. No hubo ni un italiano. La inmigración sí, pero los conquistadores, los que conquistaron desde el punto de vista sevillano, porque salían todos, la mayoría, del puerto de Cádiz, del puerto de Santa María, fueron de aquí. Y esto hizo que, junto con la logia inglesa, que tenía una fuerte influencia en España, porque España tenía una deuda muy grande con Inglaterra y precisaba pagarle con el dinero que sacaba de América, hizo algunos líderes. Algunos de ellos quizás ustedes lo escucharon, Simón Bolívar. Simón Bolívar fue un referente para la construcción de un modelo de sociedad que todavía impera. Simón Bolívar fue el autor o el creador, bajo las ideas de Robespierre, bajo las ideas de muchos autores europeos, porque eran los intelectuales que construían el saber hacer de ese momento, de 51% del territorio de lo que hoy se llama Latinoamérica. Y Simón Bolívar, en su esencia, luchó
inclusive hizo algunos genocidios con mucha gente española, en algún caso en Guayaquil fueron casi 1000 personas que él mató de una vez, españoles, que también lucharon para implementar un modelo de sociedad. Esto no era una lucha de clases en la forma conceptual marxista, era simplemente una lucha entre los pueblos originarios y los que nosotros o ellos en algún momento llamaron de los invasores. Yo no creo que los españoles, los italianos, los suecos, los americanos hayan sido invasores, de América Latina. Nos proporcionaron la posibilidad de conocer las ciencias, las artes, la cultura, la arquitectura, los mecanismos de relacionamiento entre las personas. Y esto, quiera bien o quiera mal, nos hizo construir 25 países. Algunos de ellos hoy todavía territorios de ultramar de la Unión Europea, como el caso de Guyana, allá arriba. Pero nos hizo construir también una sociedad que sociológicamente o antropológicamente todavía tiene algunas pendencias o algunas situaciones a ser resueltas. Quizás la primera y la más importante situación es encontrar lo que yo decía que Cuba tiene, que el presidente Lula quería, que el presidente Evo quería, que es un modelo de sociedad, no un modelo de país. Después uno adopta una bandera, los catalanes adoptarán la suya, los gallegos adoptarán la suya, los cubanos, pero lo importante es el modelo de sociedad que cada uno tiene, el modelo de principios, de valores que nos representan y que nos hacen que cada día podamos trabajar para una sociedad como el colectivo lucha, para plantar más árboles, para concientizar a las personas, para llevar la cultura española a Alemania, a Italia, como lo han hecho en este caso. Entonces así, a veces me resulta difícil y me siento a veces en una situación hasta ridícula poder exponer un punto de vista como el que estoy colocando, pero les pido que humildemente entiendan que ni todos pensamos iguales, que cada uno de nosotros tenemos nuestros valores, nuestros principios, nuestras ideas, y que lo que precisamos y lo que queremos desde América Latina, y siempre lo he luchado y lo luchamos cuando fuimos gobierno en el estado de Paraná, era que las personas pudieran, independientemente de su sexo, de su ideología, de su orientación sexual, de su clase social, poder manifestarse, poder tener un espacio de expresión. Y estos colectivos, y yo insisto con el colectivo de Solano porque conozco poco, porque no tuve la suerte de tener la oportunidad de participar de muchas actividades, pero algunas veces he conversado con Pepe y él me ha dicho lo que hacen y lo que cultivan. Este tipo de colectivos es lo que precisamos del lado de América Latina. ¿Qué significa esto para mí? Significa, y ya vuelvo a los países, que las personas pueden juntarse por un ideal y precisan juntarse por un ideal que no sea solamente económico. Claro que es bueno tener su casita, su finquita, con sus naranjitas, con sus limones, con su lechuga, vale, todo eso vale, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué perseguimos con esto? Tener. Se nos va a pudrir la naranja, se nos va a pudrir el limón y se nos va a acabar la lechuga. Yo digo esto porque infelizmente no conseguí económicamente tener un suceso, pero sí conseguí tener suceso intelectualmente en transmitir mis ideas. Esto me alimenta mucho más de lo que yo pensaba.
volviendo a los países, él me habló de República Dominicana, él me habló de Haití. República Dominicana, y voy a ser rápido porque yo sé que estoy tomando demasiado tiempo, es una isla, la primera conquistada por España, que hace frontera con Haití, que a rigor de verdad 3/4 de la isla es dominicana y 1/4 es Haití, una con influencia española y otra francesa, y en términos de Dominicana, yo tuve la suerte y tengo la suerte de tener mucha relación con ellos. No está mal, vamos a decir así, no está mal en relación a los otros. En relación a Haití, ellos infelizmente están en una situación muy compleja porque fueron abandonados por sus colonizadores franceses, que no es diferente de muchas de las colonias que ellos tuvieron en el mundo, y infelizmente sufrieron desastres climáticos que los hacen tener situaciones complejas. Pero yo me permito, y les agradezco este silencio, y lo voy a decir en forma muy clara y muy contundente, esto tiene que ver con las clases dominantes, esto tiene que ver con la burguesía, esto tiene que ver con las personas que poco tienen de interés en relación a los necesitados. No como una situación de minganza o de miseria o de donación, simplemente con una relación de oportunidades. Lo que nosotros pretendemos en América Latina, por lo menos lo que yo digo de progresistas, o llamo de progresistas, es que las personas tengan acceso a la educación, solamente a eso, que tengan un mínimo de salud, mínimo que digo es asistencias de salud, pero la base nuestra en los gobiernos que hemos trabajado en América Latina, tanto el presidente Evo como el presidente Chávez, como Fidel Castro, como el presidente Lula, de alguna manera como el presidente Kirchner, lo que siempre luchamos es por traer a la sociedad la posibilidad de que las personas menos favorecidas tengan acceso a educación. El acceso a educación hace que uno no vea la televisión y se compre lo que la televisión dice, porque si uno ve la televisión española, que yo la estoy viendo, se compra terrores y se compra horrores. Horrores no solamente del mundo, sino horrores de la propia España. Entonces, en la medida que podamos, y ahí coloco un colectivo que está siendo olvidado, que es 25% de la población desempleada y sin perspectiva en Andalucía y en España, que son los jóvenes, que son los hijos de ustedes, que muchos de ustedes están gastando lo que no tienen para darle educación, para darle salud, para darle comida. En la medida que nosotros no pensemos en esos colectivos, difícilmente tengamos una posibilidad de una España mejor y de una América Latina mejor. En América Latina es mucho peor de esto. A rigor de verdad, la situación es, en términos comparativos, es calamitosa. Los países mejores desarrollados son Chile, Uruguay, países pequeños, y esos dos, no hay mucho más. En términos de Brasil, ustedes deben haber visto en televisión las últimas informaciones de lluvias e inundaciones, y se mueren 50 personas como se muere uno en el viso
cada día. Y un problema muy grave que tenemos allá, que el valor de la vida es muy pequeño. Es decir, cuando se habla aquí de, estamos en enero, de 12, 13 muertes por violencia de género, nosotros la tenemos por día. Por día. Y eso significa que comparativamente, claro, uno hace una comparación, obviamente, siempre, ¿no? De que ustedes no están mal, pueden estar mejor, claro, pero eso depende de a quién ustedes colocan el voto. Si ustedes colocan el voto en personas o en partidos que no corresponden a las necesidades, obviamente continuará. Mercedes, que es mi compañera, me dijo: no te metas en política española. Entonces salgo de España, vuelvo para América Latina, y lo que digo es, y quiero que lo sientan con orgullo, que lo sientan de alguien que conoce 27 estados de Brasil y todos los países de América Latina. Nosotros somos hijos de ustedes, somos nietos de ustedes. Nuestros valores son los valores que sus abuelos o sus bisabuelos, que no tenían ninguna perspectiva aquí, fueron a trabajar y a luchar por construir una sociedad y hacer un modelo de sociedad. Y que en el caso argentino, y yo soy argentino, de la burguesía argentina, nos fue muy bien, nos enseñaron muy bien, nos enseñaron el valor del trabajo, antes el valor de la familia, los alimentos, la comida, las fiestas, los reyes, la religión para aquellos que son religiosos, la abstinencia para aquellos que no lo son. Y una amiga mía me decía, cuando estábamos con Mercedes en Brasil, yo los admiro porque convivir un latinoamericano o un sudamericano con un europeo es una enseñanza momentánea, ni diaria, porque cada uno tiene una forma de ver, una forma de vida, una forma de practicar sus costumbres. Entonces, relacionándome específicamente a la temática que tiene que ver con conflicto, que fue la palabra que utilizó alguno de ustedes para que yo pueda hablar, el conflicto, y quizás sea lo primero que haya tenido que decir, es una ruta de intersección entre dos intereses. En el caso de América Latina, la intersección o la ruta es entre una clase dominante y una clase trabajadora. Una clase dominante no en un concepto marxista, en un concepto capitalista, en el cual, y está comprobado, 68% de la riqueza de América Latina pertenece a 2% de la población. Ahí hay un pequeño problemita de distribución de riqueza. Entonces eso hace, y tú me hablabas de Chile, que movimientos estudiantiles por el 20 cents de euros en la tarifa del metro hagan casi que una revolución, pero no son los 20 cents de euros. Lo que hay ahí es una situación de necesidad, de repartición de la torta económica, de la riqueza económica, de las necesidades económicas. Yo sé que cada uno de aquí, nos vamos de aquí a media hora, alguno para una cerveza, otro para una tapita, y quedará en una conversación, en un conversatorio. Pero para allá, lejos, y donde ustedes nos ayudaron a crear un modelo de sociedad, como lo que tenemos, no queda en esto.
Quedan las personas que a veces tienen que viajar 2 o 3 horas para ir, para volver, para limpiar, para trabajar, para lo que sea, para ganar un salario de 200 euros por mes. En países de Centroamérica, 100 euros por mes. Es decir, ¿cómo piensan o cómo imaginan que esas personas pueden tener alguna expectativa de futuro? Es muy difícil. Yo sé que aquí hay paro, yo sé que aquí los salarios son menos de 1.000 euros, que aquí es muy difícil, pero allí no hay infraestructura, allá no hay servicios de salud, allá no hay servicios de educación, allá no hay seguridad, no tenemos policía local, no tenemos policías sin corrupción. Aquí también la hay, obviamente, pero menor. Y lo que es más complejo o más difícil, lo que no tenemos allí es la suerte o la posibilidad de pertenecer a un grupo de países, cada uno con sus intereses, como la Unión Europea. ¿Esto qué significó? Significó para nosotros y para el Mercosur, de lo cual yo tuve la suerte de ser secretario, un modelo de sociedad que respeta principios, valores diferentes, y no conseguimos, fracasamos. Y difícilmente lo consigamos por nuestra propia ineficiencia. Pero fundamentalmente, y esto es lo que apunto, lo que yo quería valorizar de un pueblo como El Viso, o como Carmona, o como Alcalá, o como Arrajal, cualquier pueblo que ustedes tengan alrededor, es que ustedes tienen lo más importante, que es el concepto de familia, el concepto de respeto por lo que cada uno hace, el concepto de la religiosidad o no, por los valores. Cada uno con su ideología. Esto fue transmitido por sus abuelos, por sus padres, a los cuales muchas veces nos olvidamos. Después de muertos, en 7 días lloramos, en 30 días vamos a poner una flor, pero fueron lo que nos inculcaron a transmitir esos valores, esos conocimientos, esos sentimientos que hacen que sea España no solamente una potencia militar, una potencia económica, una potencia lingüística, sino una potencia en modelo de sociedad. Desde América Latina tenemos mucho que aprender con ustedes. Yo soy un idealista y trabajo para llevar lo máximo posible de España para América Latina. Tengo mucho suceso en esto, en el sentido que los escuchan y los entienden muy bien. Me gustaría que sea quizás cada día mayor, y lo que creo, solo para finalizar, porque creo que el tiempo ya me agotó y los agotó a ustedes, es que los colectivos, como el colectivo que ustedes hacen parte, son movimientos que dentro de lo que yo trabajo, que es la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son fundamentales para mostrarles a las autoridades que viven en cubículos desde las capitales, imaginando qué se puede hacer en los pueblos sin tener la más puta idea de lo que son los pueblos, diseñan como políticas públicas. Mi mayor ilusión o mi mayor voluntad es que haya un montón de solanos por Andalucía, un montón de solanos por España,
un montón de solanos por América Latina. ¿Pero por qué solanos? Porque son un grupo de personas que colaboran en forma autónoma, en forma singular, para mostrar que es posible hacer las cosas de forma diferente. Y lo que precisamos, que somos 1, 2, 3, 4, 30. Guille me decía, somos pocos. No, Guille, somos un montón. Porque cada uno de ellos tienen 5, 10 o 15 atrás. Y si conseguimos que 5, 3, 4 continúen la labor del trabajo, de que es posible hacerlo diferente, ya habremos colocado un grano de arena. Todas estas personas podrían estar, como la mayoría están, en un bar tomando cerveza, pero están aquí escuchando a un gringo alguna cosa. Entonces sí, creo que esto es un valor que precisa ser reconocido en estas personas que ocuparon su tiempo y vinieron aquí. Entonces yo te agradezco. Esta presentación fue demasiado, me dejó demasiado emocionado, yo no pensé que era tanto, pero lo único que yo quería era en forma un poco dispersa, porque a pesar de haber hablado en muchos lugares importantes, para mí hoy es importante el viso, porque es... Muy bien, gracias Santiago, muchas gracias. Podemos comenzar el coloquio y me pedís la palabra, si no importa, recojo palabras primero y luego ya vais participando, ¿vale? Buenas noches. Adiós, Rafael. Venga, sí. Venga, David, Antonio. Hay dos cuestiones del discurso de Santiago Gallo que me han llamado poderosamente la atención porque creo que están directamente relacionadas con algo que ocurre también en nuestra sociedad, ¿no? Has hablado de la importancia de diferenciar la nación del proyecto de sociedad. Y yo creo que esa es una cuestión que ahora mismo está vertebrando el discurso de muchísimas organizaciones políticas que están llevando a nuestra sociedad a una confrontación terrible, de manera que se ha sacralizado, se ha fetichizado, ¿no? Bueno, se ha hecho un fetiche de la nación, ¿no? Y la nación es lo más importante por encima de todo, incluso de las personas, de manera que se están defendiendo proyectos de nación totalmente rígidos, que excluyen a la gente. Entonces, es muy importante lo que tú has dicho, que haya un proyecto de sociedad, donde haya un tratamiento igualitario de toda la población y donde haya una cultura democrática. Cultura democrática, ya enlazo con la segunda cuestión que me ha llamado la atención de lo que tú has dicho, y es la confrontación que hay entre la cultura del ser y la cultura del tener. Es decir, cómo para los latinoamericanos, la gran parte de la población americana, se valora a las personas por lo que son y no por lo que tienen. Y eso choca también directamente con un sentido común que existe en nuestra sociedad y que se ha extendido muchísimo, que es el sentido común del neoliberalismo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que nos hemos contagiado, incluso la gente que está aquí, sí, claro, podemos ser críticas, nos hemos contagiado de valores como el consumismo, como el individualismo, como el dinero por encima de todo, de manera que nos olvidamos de la solidaridad, nos olvidamos de la empatía y empezamos a acusar al otro, al que es más débil que nosotros, de algunos males o molestias que nosotros tengamos. Entonces, en ese sentido, me parece que en América Latina está fallando una cuestión que es clave de bóveda de la democracia, que me parece que es elemental, y es la igualdad ante la ley. Has dicho tú que la clase dominante allí, ese 2% de los propietarios, no respeta que un pobre pueda tener derecho a la educación, que pueda tener derecho a unos servicios básicos. Aquí empezamos a tener ese conflicto también, pero lo tenemos dentro de una sociedad donde se ha desarrollado, al menos, aunque sea de manera precaria, se ha desarrollado el estado de bienestar. Aquí el acceso a
lo público, el acceso a la educación, el acceso gratuito a la sanidad, nos ha hecho mucho más iguales a todas las personas. Pero lo que me estás diciendo es que en América Latina hay una intolerancia, un rechazo a que la población indígena o la gente más pobre tenga acceso a esos derechos que son elementales, porque sin esos derechos, sin la igualdad ante la ley, no hay democracia. Yo antes que alguien pregunte, quería rescatar lo que él dijo, porque la base de mi exposición era un poco eso. Antes de un modelo de nación precisamos de un modelo de sociedad. Un modelo de sociedad constituye un modelo de nación. Lo otro que tú has colocado es que los principios o las necesidades básicas que existen en España no las tenemos nosotros. Yo soy un extranjero y siempre seré un gringo. Ya fui un gringo 30 años en Brasil y aquí es más fuerte todavía. Siempre seré un sudaca, como me dice mi amigo Guille. Bueno, ahí es mejor. Pero así, ustedes tienen una igualdad a partir de que tienen un sistema de sanidad público, que alguien me decía aquí que había ido al pronto socorro y no lo habían atendido bien, pero tienen un sistema de salud público, tienen infraestructura, tienen colegios, tienen educación, tienen subsidios para las personas que lo precisan. Entonces así, Hay una cierta protección social. hay una cierta, no, hay mucha protección social, es decir... Bueno, hay 1 millón de personas que no tienen ningún tipo de ingreso. Bueno, pero esto es por un problema de modelo económico, esto ya es otra cosa. Esto es el modelo económico y es también así. Mercedes me dijo, no te metas en políticas del pueblo ni en políticas nacionales. Yo no me voy a meter, pero voy a dar una opinión. A los andaluces les gusta el camino más rápido, más directo. Es decir, a veces hay que hacer un esfuerzo para las cosas. Y el esfuerzo implica leer, implica estudiar, levantarse más temprano, que lo hizo tu abuelo, que lo hizo tu padre, y que nosotros a veces decimos, no, hago diferente. Es decir, nuestros padres, nuestros abuelos, o sus abuelos y sus padres, lucharon para tener lo que ustedes tienen. Y muchas veces nosotros no hacemos lo mismo que ellos, porque ya tenemos un status quo establecido. Y eso nos cuesta caro. ¿Por qué? Porque, y ahí yo hago el ejemplo de alguien que está presente aquí, pero que ha ayudado a sus hijos a formarse, ha gastado lo que no ha tenido para pagar una escuela privada, le ha llevado comida a 200, 100 kilómetros de distancia, los ha apoyado. Entonces, es decir, es posible hacerlo, pero claro que precisa de un esfuerzo. Pero cuando uno está en una zona de confort, como estamos en la clase media, ni siempre lo hacemos. Entonces yo valorizo una cosa fundamental que tú has dicho: ser o tener. Esta es la gran cuestión. Es decir, ¿qué es lo importante? ¿Es ser o tener? Este es el gran dilema. Y el otro dilema es proyecto de nación o proyecto de sociedad. Esto es un tema intelectual, pero es un tema que permea el día a día de las personas, desde que se levantan y van a comprar el pan y lo llevan a la mesa y lo cortan y lo colocan con manteca para los niños entrar a las 9 a la escuela o a las 8 a la otra escuela. Esta es la realidad. Muy bien. Yo hablo mucho, yo sé. Muchas gracias. Antonio. Sí, bueno. Hace ya un montón de años. Perdón, me pedís la palabra sin problema, que no... Hace un montón de años tuve la suerte de que un amigo me recomendara un libro que se llama Las venas abiertas de América Latina, Eduardo Galeano, al que yo recomiendo. Sí. Pero antes, perdona, te iba a agradecer las palabras que has tenido con el colectivo, porque creemos que no nos merecemos tanto reconocimiento y creo que te mereces el aplauso que te hemos dado, que te lo mereces enormemente. Y sigo con lo que iba a decir, ¿no? No, creo que yo te interrumpo.
creo que merece sí ser un ejemplo para otros lugares. Disculpa mi humildad. Precisa ser porque están a mucho tiempo, son pocos y lo hacen por vocación. Disculpa interrumpir. Te agradezco tus palabras. No. Bueno, a lo que iba. Cuando yo me leí aquel libro, que como digo ya recomiendo a todos, un libro muy interesante, recuerdo que había una idea general de la culpa de lo que pasaba en Sudamérica, en América Latina, y era que había una connivencia entre los grandes poderes económicos, religiosos, militares, etcétera, de cada país, con potencias extranjeras. Decimos, bueno, los americanos están en Vietnam, están en Sudamérica enormemente, y este libro, este autor, Eduardo Galeano, hace mucha incidencia en eso. Entonces, una de mis preguntas, después te daré alguna más, ¿no? Actualmente, ¿qué incidencia tienen las potencias extranjeras en la situación de Sudamérica? Pues yo recuerdo también cuando Chile, cuando Allende, hubo una huelga del transporte, y en esa huelga del transporte, pues digamos que hizo mucho daño al gobierno de Allende y le creó mala imagen, lo cual después facilitó en cierta manera el golpe de Estado, o justificó en cierta manera el golpe de Estado de Pinochet. Yo he estado viendo, por lo que he ido leyendo, que en Venezuela esa huelga de distribuidoras que ha hecho que no se lleve alimentación a los supermercados, que no se lleve papel higiénico, y que hoy día decimos, Venezuela es un país porque no tienen ni para limpiarse el culo. Entonces, realmente eso es así. Hay una manipulación de los grandes poderes, tanto internos como externos, para aniquilar con ese boicot, con ese no llevar alimentos, con ese no llevar papel higiénico, con esa huelga de transporte de Chile, para degradar la imagen que tenemos de estos países. Esta es una de las preguntas. Quería decirte que después de leer tu currículum, realmente entre la dicotomía de ser o tener, tú has demostrado que eres. Tú has optado por la opción de ser. No sé lo que tendrás, la verdad. Claro. Tampoco es mi problema, ¿no? Tampoco es mi problema. Pero creo que es una buena opción el haber sido algo en estos 40 años que tiene, ¿no? No sé cuánta edad tiene. 50. O 50. El haber sido más que haber tenido. ¿Vale? Y sobre el tema que he dicho del esfuerzo que tenemos, que ahora mismo no tenemos los andaluces, no es que no lo tengamos por ser andaluces, quizá no lo tengamos porque nuestra sociedad, nuestro sistema de vida nos está haciendo más acomodaticio. Evidentemente nuestros padres, nuestros abuelos, nosotros también eran andaluces. Pero han trabajado mucho más que ustedes. Claro, por eso lo digo, ¿no? Pero que no era por el hecho de ser andaluces, era porque había unas carencias que hoy afortunadamente no tenemos, ¿no? Entonces, esas necesidades les hacía que tuvieran más necesidad de trabajar, más horas, en peores condiciones, etcétera. Hoy día, afortunadamente, hay una gran parte de la población, llamémosle burguesía, llamémosle clase media, cada uno que la defina como quiera, que realmente tenemos unas condiciones que nuestros hijos, digamos que las están mamando. Están mamando esa sociedad del mínimo esfuerzo, de ir en línea recta, de no levantarse temprano. Pero también es verdad que tenemos una serie de hijos y de jóvenes en nuestra Andalucía, yo creo que en España entera y en muchos sitios, que realmente sí hacen un esfuerzo y se lo curran, y son unos buenos estudiantes, cuando se ponen a trabajar son unos buenos currantes, y no solo pasa en Andalucía, pasa en muchos sitios, ¿no? Sí, yo solamente rápidamente le respondo a él. Primero, aquellos que les gusta leer, que es difícil hoy, lo que él dijo, hay un autor Eduardo Galeano, que escribió Las venas abiertas de América Latina, que no solamente muestra América Latina, sino muestra un poco lo que España llevó para allá y lo que es. En el caso de Venezuela no es diferente, como tú decías, del tema del papel higiénico. El tema del papel higiénico es un caso clave. Sí, el papel higiénico de Venezuela era hecho por una multinacional americana, entonces era simplemente cortarle a la multinacional y se acababa el papel higiénico. Entonces el problema de Venezuela, el problema de Cuba, el problema de Rusia,
El problema de los países llamados socialistas es que atacan de alguna manera frontalmente a un sistema de tener y no de ser. En Cuba las personas son ser, no tener. Yo conozco Cuba, he ido 16 veces para Cuba. Las personas son felices con lo que tienen, no por lo que son, no por lo que tienen. Entonces son así, son formas de vida diferentes. Y cuando yo me refería a Andalucía, y yo no lo quise hablar así de forma, por favor, les pido disculpas si lo manifesté de una forma errada, es que porque ustedes padres, a veces facilitan de más la vida de los niños. Y los niños tienen que currársela también. Es decir, como te la curraste tú, como se la curró tu padre. Porque si no, y hoy leía una cosa diferente, una madre, y también puede ser el caso de un padre, que es exigente con los hijos, hace un hijo más seguro. A pesar de que a veces el hijo llore y que la madre vaya al baño y llore por ser exigente. Pero creo que nuestro fallo, y yo me culpo porque yo lo hice así con una hija de 25 años que tengo, yo le facilité de más, pero fue lo peor que pude haber hecho. Lo peor que pude haber hecho para ella. Porque ella tuvo que sufrir durante 7 años para crecer sin mí. Si yo hubiera sido más exigente, hubiera sido menos tolerante con sus caprichos, lo hubiéramos hecho. Entonces yo no quise decir que las personas aquí, que los niños no hacen las cosas. Es que creo que nosotros somos muy benevolentes con ellos. Ahí coincido contigo. Solo eso. Muy bien. Perdona, y lo que te he preguntado el tema de los países extranjeros. Sí, La vinculación esa... No, esto es claro, es decir, vamos a decir así. ¿Qué es lo que quieren? Es que yo no quiero hablar de burguesía. ¿Qué es lo que quieren las personas que dominan el poder económico? Es tener incidencia en las materias primas que hacen posible los productos que necesitan los 150 países que no son poderosos. Estos son, yo no sé si son 100, 200, 300 personas, pero esto es lo que hace que existan y van a continuar existiendo situaciones de conflicto económico en América Latina. Si tú cortas, como en el caso de Venezuela, que a pesar de tener petróleo y de ser el mayor comprador de los Estados Unidos, si tú cortas los insumos básicos de una población, la población se revuelve contra el gobierno. Entonces, es decir, son los poderes económicos. ¿Quién manda hoy en el mundo? Es la banca internacional. Son los bancos. Yo veo las cosas que acontecen ahí y te digo así, sinceramente, quien manda en el mundo no es la democracia pura y dura. Son 50, 100, 200 personas que de alguna manera dominan los fondos, dominan el dinero que hace que las personas opten por tener y no ser. Porque esta es un poco la cuestión. Si las personas optaran, como es en Cuba, como es en países más sociales, de una visión más humanista y menos materialista, no habría esta dominación por parte del capital. Pero esto es lo que pasa. Lo que pasa es que los bancos dominan, los bancos financian. Mira, te voy a dar un ejemplo así para todos que están aquí interesante. En Chile se iba a hacer la Conferencia Mundial de Medio Ambiente y por los problemas estudiantiles Chile lo llamó al Felipe Sánchez de ahora, ¿cómo se llama? Al Pedro Sánchez. Pedro Sánchez le dijo, armame la cumbre allá. Y el Pedro Sánchez, que inteligente, dijo, te la armo aquí. Y colocó todo el aparato de España para hacer esto. El mayor patrocinador de la cumbre fue un banco que financia energías no renovables,
productos que son plásticos, todo lo que sea contra el cambio climático fue en que le pagó al Sánchez de hoy hacer la cumbre climática. Es decir, absolutamente un absurdo, pero que nadie lo ve, nadie lo percibe, porque hay que tener una cierta capacidad de observación y de entendimiento. Entonces, decir, tú dices, bueno, pero entonces estamos amarrados. No estamos amarrados. Multipliquemos los solanos. Multipliquemos los solanos, multipliquemos la población, multipliquemos la movilización de las personas, de las mujeres, de los colectivos, multipliquemos. Muy bien. Felipe. Bueno, yo quería hablar sobre lo que ha comentado Antonio, el nivel de injerencia que había ahora del amigo del norte, sobre todo el continente, que siempre ha sido una injerencia tremenda, y entonces una de las cosas que iba a preguntar era sobre lo que ha hablado Antonio. Otra cosa es que aquí en Europa, con más con menos, que vamos al colegio, que tenemos sanidad y eso, pero lo que verdaderamente ha sido una socialdemocracia, eso existe en Europa y en otros continentes, porque ni en África existe, ni en Asia, ni existe en América Latina. Entonces, cuando salimos de aquí nos damos cuenta de cómo entonces nosotros tenemos nuestras propias carencias aquí y lo criticamos y demás, pero que seamos conscientes que eso existe aquí y cuando sale de aquí no existe en más lugares, ¿no? Otra cosa sobre... Parece que defenderlo. Parece que defenderlo. No, pero es que son felices y no saben, ¿eh? Sí, no, es que no nos damos cuenta, pero que cuando sales de Europa hay tantas cosas que no saben ni que existen, porque por ahí no saben ni las cosas que existen aquí, de que vaya a un médico, que tenga una policía así que no sea medianamente corrupta, que tenga sanidad, que esto lo otro. Entonces cuando sales de Europa, ni en Asia, ni en África, ni en América Latina, ni en ningún sitio lo encuentras, ¿no? Otra cosa es sobre la hermandad de los países allí, que si los países como población y demás se encuentran hermanados, como decía Che Guevara, que eran todos hermanos, ¿no? en el continente, ¿no? Que si esa hermandad existe, porque no existía esa nación tan cerrada como se ha comentado, ¿no? Por ejemplo, cuando ahora mismo se habla de Venezuela, Colombia, que pasan de una frontera a otra y se tienen que mudar entre países, que si ellos tienen la población, diríamos, tienen una solidaridad entre pueblos. Y también, por otro lado, cuáles son los problemas más acuciantes por los que se entiende que, yo más o menos, pues, sobre lo que he leído, se sabe por qué todos los países la juventud sale a la calle, ¿no? Y es por los problemas ya de Chile y esto y lo otro, creo que son los problemas mundiales, ¿no? De la juventud sin una perspectiva de futuro, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso. No, solo para esclarecer así. La hermandad americana. La hermandad americana, la hermandad existe. En el pueblo existe. El pueblo colombiano y el pueblo venezolano son amigos, son hermanos. Los que no son hermanos son los gobernantes. Pero ponen sus militares allí en una frontera. Porque responden a intereses diferentes. El tema de Estados Unidos tiene una influencia poderosísima en América Latina. Estados Unidos paga. En vez de ser una invasión militar, hace una invasión económica. No, y una invasión en términos, y una cosa que me sorprendió, y eso lo aprendí en los últimos 3 años, los servicios militares brasileros son pagos por los servicios militares americanos. Son formados por los americanos. Entonces, ¿qué tú imaginas? Si el servicio militar brasilero, que es el país más importante, entre comillas, de América Latina, es formado por ellos van a responder a los intereses de ellos. Y claro, un niño que estudió con mucho sacrificio, se formó como policía, la luchó, y lo mandan a Estados Unidos, y lo llevan a un shopping, y lo llevan a un cabaret, y le dan un whisky, que medio que lo compran por ese lado también, y le dan un certificado con la bandera de Estados Unidos que lo coloca. Esto es triste, pero esto es una realidad.
que existe allá. Y lo último que tú decías es en términos de los problemas, y yo insisto así, y tú lo dijiste bien claro, ustedes son felices y no saben. Es solamente salir de aquí y ir para África, que está aquí al ladito, 1 hora y media, y media hora de ferry, y van a ver lo que es. Y para alguien que quiere atravesar 5 o 6 horas, y van a ver lo que es. Es decir, a veces uno precisa ver otra realidad para valorizar lo que uno tiene. Claro que falta mucho, claro que falta que la policía sea mejor, que sea menos corrupta, que se vaya el que está 15 años como jefe aquí, que llegue otro, en fin, cosas que tienen que acontecer. Pero lo que quiero decir, tienen la estructura para esto, tienen la estructura. Lo que yo insisto, y te lo digo de verdad, es que la sociedad civil tiene que pedirlo. Porque si la sociedad solo se reúne en el bar para comentar cómo fue el juego del Betis, del Sevilla, para putearlo al Sánchez, para decir de Messi, esto no va a ayudar. Lo que hay que hacer es movilizar a la sociedad, movilizar a la población, salir a la calle, pedir, es decir, no digo revoltarse, pero mostrarse manifiesto a que tienen que cambiar las cosas y que el pueblo es aquel que... ¿Quién le paga al policial civil de aquí, que espero que no esté ninguno aquí, al policial de aquí? Los impuestos de ustedes, lo que tú pagas de IVA, lo que tú pagas de IR, él es tu empleado y el Pedro Sánchez es tu empleado, porque todo sale del impuesto que tú pagas. Cuando vas a comprar una lechuga con 21%, si paga el tipo, pero vamos a suponer que sea un supermercado y lo pague, es tu dinero que paga ellos son tus empleados. Ellos tienen que hacer lo que ustedes quieren, pero si no hay colectivos y si todo el mundo se queda quieto, los tipos hacen y deshacen y tenés su sanismo para el resto de la vida. Bueno, ¿terminado, Felipe? Bien. Guillermo. No, Guillermo está prohibido, porque esto me jode. Bueno, yo felicitar a Santiago por la conferencia, que está muy bien, ¿no? Pero a su vez yo le quiero una crítica, en mi opinión, de que tú sabes que desde aquí, desde Europa, lo hemos comentado, se tiene muy idealizado a los movimientos de izquierda que ha habido en Hispanoamérica. Sí. Tanto más atrás como los de ahora. Sí. Y yo he echado en falta en tu conferencia el criticar, o la crítica, del fracaso de todos estos movimientos de izquierda que ha habido en Hispanoamérica en los últimos 15 años, que no han sido mejores en términos de construcción de Estado o de construcción de sociedad, sí, que los que había. Sí. Dos grandes problemas que tiene Hispanoamérica, que lo sigue teniendo, que es el tema del modelo económico, o sea, los movimientos de izquierda, los gobiernos de izquierda, Ecuador con Rafael Correa, Venezuela con el Chávez, Lula en Brasil, etcétera, etcétera, no han solucionado, no han resuelto, ni siquiera han puesto las bases para cambiar ese sistema económico o ese sistema productivo que le saque de ahí. Vale. Y luego otra parte más importante. No, eso es interesante. Que es que uno de los grandes problemas de Hispanoamérica, según toda la gente, todos los que se dedican a estudiar y a pensar, es la corrupción política. Sí. Y curiosamente, sí, los mismos movimientos de izquierda han replicado sí, con exactitud, incluso más allá, el tema de la corrupción que ya había antes. Sí. Y luego otro tercer problema muy importante de crítica a los movimientos de izquierda. Se han dotado, cuando han entrado a gobernar, Hugo Chávez con la Constitución bolivariana, propio Evo Morales, la Constitución de Bolivia, el Lula también, Ecuador también, se crearon incluso sistemas políticos, se dieron instrumentos políticos mucho más avanzados que los que había en Europa. Por ejemplo, el derecho a revocación del presidente, eso no sí, existe aquí en ningún país europeo. Sí. Ellos sí existen. Y sin embargo, luego estos mismos dirigentes han hecho todas las trampas posibles, sí, para mantenerse en el poder, cargándose estos propios sistemas que han creado. Sí. Como es el caso de Evo Morales. Pero va a salir por otro motivo. Pero que Evo Morales lo primero que hizo fue crear un referéndum que perdió para seguir, sí, postulándose para ser presidente. Salió que no, o sea, la gente de Bolivia que votaron, le votaron que no lo querían más. Sin embargo, una corte judicial dijo que era un derecho humano que tenía Evo Morales a volver a presentarse, y se volvió a presentar. Y en estas elecciones últimas que ha habido el golpe de Estado, que yo también lo entiendo un pelín como golpe de Estado,
pero que se apagaron las 23 horas con el recuento. Guille, déjame decirte lo siguiente, es verdad, yo... Esa crítica te la ha hecho... No es una crítica, no, déjame responderle a él porque... No es una crítica, creo que yo no hablé de una cosa que no quise hablarlo, pero lo voy a colocar ahora. Lo primero que tú dijiste es el fracaso del modelo económico del sistema. En el caso de Brasil no fue así. No, Brasil y el presidente Lula no fracasó en el modelo económico. Lo que fracasó es colocar a las personas pobres donde había clase media. Esto fue el problema. El modelo económico de Brasil es inducir a las empresas públicas, inducir el gasto público para la generación de empleo y renta. Brasil no fracasó en el modelo económico. Brasil no entregó sus riquezas como lo está entregando ahora. Brasil valorizó a sus personas, colocó en la universidad, colocó en el trabajo a los jóvenes a través de medidas muy prácticas. En el caso de Bolivia no fue así. En el caso de Bolivia hubo una pretensión de perpetuación de poder por parte de Evo que la sociedad no lo aceptó. Infelizmente yo fui parte del poder y él es muy bueno. Y cuando te vas es difícil, porque aquello es una zona de conforto, un salario muy bueno, un prestigio muy bueno, un acomodamiento muy bueno. Entonces dejar el poder no es fácil. Yo te lo digo porque fui un simple secretarito de un lugar. Entonces, imagínate un presidente que le dan todo. Entonces, eso tienes razón. Ahora, un tema que tú dijiste que yo no toqué, es verdad, tiene que ver con la corrupción. Y yo te digo una cosa, Guillermo. La corrupción no es del político. La corrupción es de la sociedad. Nosotros somos corruptos. Nosotros no pagamos IVA, nosotros queremos hacer las cosas diferentes. No hay un político que reciba dinero. ¿De quién? ¿De quién recibe dinero el político para ser corrupto? ¿De quién? ¿De un empresario? Es decir, que no es que el político sea corrupto, es que nuestro sistema es corrupto. Yo no considero político corrupto en casi ningún sitio, pero lo que dice es que en el caso de Hispanoamérica, la crítica es decir, por ejemplo, Venezuela, que tiene una situación y será importante a partir de los años 2000, hay un crecimiento tremendo y coincide con la entrada en el poder de Hugo Chávez, incluso en Bolivia con el tema de los Morales y demás. Pero eso coincide en un momento global con el auge del consumo en China y en la India. Sí, que hace que los recursos las materias primas suban muchísimo. Sí. Por ejemplo, el barril de petróleo vale 120 sí, dólares. eso también lo ayudó a Lula. Hoy vale 60. Sí. O sea, decir, Sí. pero todos esos dineros, todo ese crecimiento económico generó mucha más corrupción en los regímenes de izquierda. No, en el caso de Brasil, no. Lo que pasó en Brasil es lo siguiente. El Lula está en la cárcel y la Dilma también está facultada. Yo no voy a ir mucho más, pero Lula está en la cárcel por causa de un juez corrupto, filo da puta, y que está hoy ministro de un presidente. Él está en la cárcel. ¿Y qué legado se deja en una sociedad cuando se está 12, 16 años gobernando con mucho poder y se genera la situación para que eso se pueda producir? No, pero en el... Yo no me voy a extender, pero el caso de Lula, el problema de Lula fue dar acceso a la clase pobre a tener cosas mejores, Guillermo. No fue otro caso. Dilma fue causa de un impeachment por un problema administrativo. Y a partir de ahí hay otro problema que no voy a entrar en detalles ahora, que tiene que ver con un movimiento religioso que lo apoya a Bolsonaro. Pero esto lo dejo para otro porque si no sería de muy acuerdo. largo. Manuel. Yo quería hacer una pregunta en plan más micro. Has dicho que hace falta más solanos en todo el mundo, en toda Sudamérica, y no sabemos nada del nivel asociativo que hay en Sudamérica. Supongo que será diferente en función del país y de la filosofía de vida que tengan, si son más de ser o más de tener, pero nos puede hacer un poco como dicen en Cataluña, sin sentidos, explicando por encima un apunte. cómo está el nivel asociativo allí. Está bien por la necesidad.
hay países que están mejor que en otros. Colombia, por ejemplo, hay un nivel de asociativismo en relación a sociedades, a colectivos sociales muy grande. En Bolivia también, en Chile menos, en Brasil mucho, porque todo eso depende mucho de las lideranzas locales. Pero hay movimientos. Esos son los movimientos que hacen pasar lo que pasó en Chile, que hacen pasar lo que pasó en Bolivia, porque pueden ser movimientos de derecha o movimientos de izquierda, no precisan de una ideología. Hay muchísimo en Brasil, hay muchísimo en Argentina, hay mucho en Uruguay. Lo que te puedo decir que son movimientos mucho más por lo más básico que por lo que ustedes luchan. Ustedes luchan por lo material. Por lo material. No, básico así. Pero no, el colectivo solano lucha por una mejor calidad de vida. El colectivo solano sin saber lucha por los ODS, que es una cosa que yo insisto con Pepe y no me da mucha bola. Cada cosa que haga Solano yo le quiero colocar el logotipo del ODS que hace. Si van a hacer una plantación, ODS tanto, meta tanto. Ustedes lo hacen ya, ustedes ya hacen las cosas. Allá se lucha por una cosa mucho más primitiva, más de necesidad, más básica. Más material en el sentido no de materia, sino de necesidades, de suplencias, de las necesidades de las personas en el día a día. Aquí es una cosa que ya lo básico lo tienen. Lo que ustedes quieren es dejar un árbol y una vida mejor para sus hijos. Allá lo que las personas precisan es darle de comer, llevarle comida al mediodía para que tengan alguna cosa para comer. Muy bien. Antonio. Sí, bueno, hace ya muchos años que nos consta que América Latina, digamos que es entre otras cosas, es el frutero de Estados Unidos, infinidad de multinacionales de la fruta que tienen sus plantaciones allí en Sudamérica y que se llevan la alimentación, que a mí no me parece mal, siempre y cuando la gente en América Latina tenga su cuota de fruta para comer. Para comerse. Si después sobra, pues mira, pues la repartimos porque para eso estamos. Yo pienso que en este mundo, ya no solo en Sudamérica, no está equilibrado el nivel de producción con la necesidad de la gente, ¿no? Con las necesidades reales, ¿no? Y yo me pregunto muchas veces, ¿qué hacemos plantando en África tabaco? Cuando en África lo que hace falta es plantar papa, tomate, pimiento y pepino, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Tanto algodón necesitamos para la ropa? Cuando estamos comprando ropa de usar y tirar en 2 días, ¿tanto algodón necesitamos que se plante en África cuando en África hace falta otra cosa? El tema del coltán en África, ¿tanto necesitamos todo el mundo móvil para que haya niños muriendo en los trabajos que se están haciendo de extracción del coltán en África? ¿Tanto necesitamos? No nos damos cuenta de lo que tenemos y sin embargo somos cómplices de esto, somos cómplices de esas muertes y aún más todavía peor, sabiéndolo, lo sabemos, que nos compramos móviles de 600, 700 euros cuando uno de 100 está el mismo avión y tiene mucho menos componentes electrónicos, mucho menos problemas. Y otra cosilla que quería preguntarte, creo que los sudamericanos, los latinoamericanos, tenéis un sentimiento de continente, de americanos, de sentirse americanos, de manera similar, de manera, todos los países que los musulmanes tienen como ídolo a Bolívar, y en Europa no tenemos ese sentimiento. Los españoles nos sentimos españoles, andaluces o catalanes, pero no tenemos un sentimiento europeo, no nos consideramos miembros de corazón de este continente. Al revés, criticamos a los ingleses por un lado, a los portugueses por otro, los franceses por otro. Tenemos esa mentalidad, ¿no? Y sin embargo, yo creo que en América existe un sentimiento distinto, de ser más continente, el argentino es muy amigo del brasileño y del colombiano y del venezolano. Nosotros creo que somos más nacionalistas, ¿no? Y sobre lo que decía Guillermo, ¿no? Yo creo que sí, que las políticas económicas, excepto algunos casos, sí han sido mejores, siempre y cuando se les haya dejado también que esas políticas económicas vayan para adelante, no se les haya boicoteado, se les haya permitido de cierta manera.
se han nacionalizado ciertas empresas. Concretamente en Bolivia quiero recordar que una empresa de generación eléctrica fue nacionalizada. Los beneficios de esa nacionalización quedan en el pueblo, a no ser que sea lo que es del corrupto del gobernante, sí que lo ha sido, ¿no? No sé, en Venezuela, por ejemplo, nos consta que en educación se ha invertido bastante, que creo que por lo que te he dicho antes, educación es lo primero en lo que hay que invertir en cada país, evidentemente, ¿no? Educación, alimentación, sanidad, los servicios básicos que necesitamos cada ciudadano. Y sobre lo de que Evo Morales quería perpetuarse, yo pienso que no era el tema. Aquí en España, en Andalucía concretamente, hemos tenido a un Chávez que no se ha perpetuado porque llegó un momento en que uno de su partido se puso en vez de él, ¿no? Antes de la Susanita. Claro, pero resulta que aquí sí tenemos leyes que permiten... Que se llamaba Chávez también. Claro. José Chávez, ¿no era? Manuel Chávez. Bueno, pues después vino José Antonio Griñán y bueno, pues este hombre, bueno, también cualquiera. Sí. Cualquier político en España puede presentarse a unas elecciones cada vez que indefinidamente. Quiera. Hay alcaldes en pueblos que llevan desde el 78 que fueron las primeras, ¿no? Si no recuerdo mal. Bueno, pues entonces esos mismos alcaldes. Esa filosofía que tenemos aquí, que la vemos tan normal, se la criticamos a Hugo Chávez y se la criticamos a Evo Morales. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hizo Evo Morales? Según me consta, lo mismo me equivoco. Hace un referéndum. Sí. Bueno, pues resulta que lo pierde. Bueno, pues te jode. Lo has perdido, pues te jode. Ahora, la legislación o el constitucional de allí, o como lo queramos definir, le dice que como ciudadano se puede permitir. O sea, que esa ley de no que le prohíbe presentarse a un ciudadano, lo mismo que es injusta. Lo mismo que es injusta. Entonces, otra cosa es que tú moralmente, o todo el mundo entendamos que moralmente es una barbaridad que una persona se lleve en el gobierno y se vente eternamente. Pero también moralmente esa persona tiene derecho a presentarse. Yo voy a hacer... Luego como Chávez, ¿no? No, voy a ser rápido y no quiero entrar con el tema de Guillermo, sino él va a tomar la palabra de nuevo. Lo primero que hablaste es de que se produce en países subdesenvolvidos cosas que no necesita el pueblo, como algodón para comprarnos una blusa que la tiramos en 3 días, y que esto es malo para el medio ambiente. Esto es verdad, pero esto tiene que ver con el poder económico que influencia a los países. África son colonias, fueron colonias, todos los países fueron colonias, de España, de Francia, de Inglaterra, de Portugal, todos fueron colonias y continúan siendo colonias en términos de la clase dominante. En términos de Bolivia, y esto me pareció interesante lo que tú has dicho, se critica que Evo haya hecho una maniobra para perpetuarse, pero no se critica a Susanita y los anteriores. Una cosa muy extraña, un tipo que está 35 años como siendo alcalde. La democracia, uno de los principios es la renovación, pero no la renovación de los otros. Mira también tu propia renovación. Entonces, antes de criticarlo a Evo, ve lo que está pasando también aquí, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? El hecho es que, como decía anteriormente, el poder es muy interesante y es muy difícil querer dejar el poder. Entonces, eso te hace que tengas excesos. En términos económicos, yo vuelvo a insistir lo siguiente. No lo puedo decir en el caso de Kirchner porque fue asistencialismo. Pero en el caso de Brasil, el modelo económico era fundamentalmente de la inclusión de la clase más vulnerable a los accesos básicos y que las empresas públicas trabajasen para generar empleo y renta para las personas, que los gastos públicos sirvan para la inclusión de los jóvenes en la economía. Esto, bueno, lo voy a decir de una forma medio peyorativa. Para una rubiecita de una facultad estar al lado de un negro con olor a negro no les gustó mucho. Les pareció absolutamente fuera de lo normal.
y fue una sacudida de decir, no, continúan siendo lo que son, continúan siendo en la miseria, continúan siendo en la falta de educación, continúan siendo pobres, como en las novelas. Yo he visto novelas aquí, o veo novelas en las cuales las empleadas son latinoamericanas, o son negras. Esto lo vi el otro día, me llamó la atención, dije, oh, joder. Es decir, este modelo de pensamiento del autor de la novela o del creador de la novela no es más que el pensamiento y el creador de la sociedad que manda allá. Y lo último es el tema de Bolivia, que tú hablabas anteriormente. El problema de Bolivia fue, independientemente, Guillermo, de que haya utilizado un mecanismo no constitucional o fuera de la Constitución, es que como Lula intentó llevar a los pobres al poder, él intentó llevar a los pueblos originarios al poder. Entonces tú imaginas, vamos a imaginarte que aquí fuera mayoría, los moros, y que de un día para el otro tú te encuentres que en vez de el Gaby del Poliviso sea un moro el que maneja la cosa, y que los otros sean, la mayoría de los secretarios sean de Marruecos, otros de África y algún gringo de América Latina. Las personas van a tener una cierta resistencia a eso. Te lo coloco en votación ahora. Y esto es lo que pasó allá. Lo que pasó allá es que pasó que el pueblo aymara, es que estaba sobre los blancos, que fueron creados en Washington, en Madrid, en la Complutense, en la de Sevilla, en no sé qué, y aparecieron un tío con un gorrito de indígena, con un no sé qué, que no hablaba bien, que tenía 3 dientes menos, y dijeron, coño, esto no representa a mi país, decía la burguesía. ¿Cómo que no representa? Si son la mayoría. Y es un problema de poder económico. Es un problema de poder económico. No le des la palabra más a él. Bueno, no te toca. Para cambiar lo que había. Y los cambios en la Constitución que no permitiera que refuerce en el poder. No. Se la ganó. Vale, eso lo hablamos. Es la cerveza. Tú me invitas una cerveza y yo hablo contigo. Venga, Diego. El Mercosur. Si el Mercosur fue la oportunidad, bueno, o podía haber sido la oportunidad de haber trasladado el modelo europeo, de la Unión Europea, que más o menos ha funcionado bien América, para América, ya en un principio lo que lo tenía claro. ¿Por qué luego los países han sido tan reticentes? Aunque, como hemos hablado, tienen una historia en común, ¿vale? Y se siente que es malo, cosa que en Europa no existe ese sentimiento, ¿no? Sin embargo, ese modelo no se ha conseguido trasladar allí. O sea, los países han sido reticentes, dijeron que iban a quitar los aranceles, las tasas, los portales las han mantenido, al final ni se planteó lo de poner en común. Vale, entonces así, eso de aquí yo te puedo decir porque infelizmente o felizmente fui actor de ese proceso. El Mercosur fue el más bien sucedido de proyectos de diplomacia de los países de América Latina. Nunca se había conseguido llegar hasta ese punto. Yo participé de las negociaciones donde había el tema fundamental, que es, voy a hablar técnicamente, la delegación de la soberanía en un organismo supranacional. Lo que ustedes hicieron aquí, le dijeron a la Unión Europea, mira, ustedes tienen nuestra soberanía, ustedes que mandan. En este aspecto, Argentina, Paraguay y Uruguay, que fueron los primeros mandantes, estaban de acuerdo, pero Brasil no lo aceptó. Brasil no aceptó la delegación de la soberanía en un organismo supranacional. El Mercosur no es un organismo supranacional, es un organismo intergubernamental, a diferencia de la Unión Europea, porque lo que dice la Unión Europea, ustedes lo tienen que cumplir, porque delegaron en términos de soberanía, hablando de Hobbes, hablando de lo que significa el poder soberano a una institución mayor. Esto no lo aceptó Brasil. Yo desde Brasil luché para que sea diferente, pero los brasileros son o melhor país do mundo, os melhores, o melhor carnaval. Entonces, como son los mejores, no aceptaban que un país pequeño como Uruguay,
que un país corrupto como Paraguay o como un rival como Argentina tuviera un voto y un voto. Entonces ellos dijeron, no, nosotros no vamos a hacerlo. Entonces ahí fue el fracaso. El fracaso fue en la no transferencia de la soberanía a un organismo supranacional. Entonces se quedó en un stand-by, en un fracaso. Hicimos un trabajo de cooperación con el Parlamento Europeo, que yo lo hice con gente inclusive del Partido Popular que estaba, con Salafranca, que estaba en el Parlamento Europeo. Intentamos darle al Parlamento más visibilidad, más poder. Europa nos dio dinero, pero no conseguimos esa transferencia de soberanía. Y sin transferencia de soberanía queda en un grupo interesado en hacer políticas públicas comunes, pero fracasamos. Avanzamos más que lo que era anterior. Anterior era al ALC y al ADI, que eran simplemente acuerdos comerciales. Esto fue un acuerdo que reconoce títulos universitarios, que reconoce la seguridad social, que reconoce una serie de cosas, pero ni un poco parecido con lo que tienen aquí. Entonces el tema fue no transferir soberanía a un organismo supranacional. Pero sería una posible solución para el problema económico. Sí, pero con el gobierno de Bolsonaro no va a transferir nada a nadie. De verdad, esto en este momento no es posible. Yo ya tengo casi 60 años, no sé si voy a verlo. Sería lo ideal, pero la influencia de Europa se cansa de América Latina, se cansa de estar 15 años negociando un acuerdo, se cansa de dar dinero y que no aparezcan resultados. Los europeos también son pragmáticos, entonces no sé hasta qué punto nos van a continuar apoyando para hacer esto. Pepe, perdón, Pepe. Bueno, yo iba a hacer una pregunta. Una cosa, pero... Pepe, José Luis, vamos a hacer un turno cerrado y que conteste. Hay, además de Pepe, hay dos palabras más pedidas, de David, tuya, y de Curro. Yo lo que quiero es que no seáis tan extensos en la formulación de la reflexión. Sí, venga, adelante, Pepe. Vale, yo lo que iba... Venga, Pepe tiene la palabra. Venga, que lo que iba a decir es que la idea está que... Vamos a dejar a Pepe Sánchez. Que lo que iba a decir es, la idea esta que tuviste tú manifestando antes, de la necesidad de que los colectivos se multiplicaran, porque tenemos derecho, los colectivos solares, a exigir y a demandar que pagamos impuestos y demás, no solo lo veo yo como un derecho, sino como una necesidad, porque al otro lado también están presionando al gobierno los que quieren mantener su estatus y sus privilegios, sí. Están presionando de manera oculta, no en la calle como los colectivos, pero en la televisión. Desde la televisión, desde los despachos, desde la financiación, con 1000 resortes están presionando. El único apoyo que puede tener un gobernante para hacer algo bien y que le resulte es que la gente se lo demande fuera. Porque el salario mínimo que han subido a 950 podría haber subido a 1000, pues si hubiera habido una demanda en la calle, seguramente, que compensara la presión que está recibiendo el gobierno para que se hubiera quedado en 700 hace 2 años, pues es probable que hubiera salido. Y con eso enlazo con lo que ha dicho antes Guillermo. Guillermo, la izquierda no fracasa porque no lleguen a buen término. La República Española no fracasó porque fuera un proyecto equivocado y no se hiciera las cosas bien, sino porque la relación de fuerzas, en un momento dado, incluyendo las locales y las internacionales, se puso de su parte, fue mucho mayor. Claro. La fuerza que acumuló el bando fascista, claro, que el proyecto republicano y de izquierda. Claro. Fue por eso. Y en América Latina no es diferente. Ha pasado lo mismo, y claro, pasa lo mismo. Claro. Y si no hubiera habido movimientos de izquierda, eso que tú dices que han fracasado, tendríamos que ver cómo estaba América Latina en este momento. Una mierda. Si no hubiera sido el Che, los Tupamaros, Evo Morales, Venezuela, Lula, tendríamos que ver cómo está. Seguiría habiendo un régimen casi esclavista. Sí.
casi de relación esclavista, sin formalmente ser esclavo. Lo que ha roto ese dominio, ese servilismo, ese asco que tienen por los morenitos ciertas élites de América Latina, lo que la única que ha roto, aunque no se haya instaurado un gobierno de izquierda, eso ha sido todos esos movimientos que existen y siguen existiendo. Lo que está poniendo freno al monocultivo ahora mismo, que se está extendiendo en América Latina, es los movimientos, vamos a llamarle de izquierda, no sé si sociales, de mujeres, de esos que no tienen ni una ideología clara. Y no es que fracasen, que luego llegan al poder después de haber una corriente entusiasta que es como pasó en Brasil, y se hacen cosas más. Claro que se hacen cosas más. Pero si hasta él dice que hoy educaría a su hija de otra forma, hasta él dice que ha facilitado mucho. Porque cuando estamos en el sitio con la mejor de las intenciones, sin una cultura de poder, que nunca la hemos tenido, porque nunca hemos estado en el poder, claro que nos equivocamos. Pero es distinto equivocarse por errores a equivocarse para acumular riqueza a costa de dejar sin riqueza al resto de los población. Es muy distinto. Aquí, mira, David es un ejemplo de lucha, de honestidad, de reconocimiento. Se ha formado en la lucha, maneja bien la movilización. Imagínatelo mañana de alcalde. ¿Qué te crees? ¿Que no iba a cometer errores? Claro. ¿Y qué le íbamos a decir a David? Ha llegado ya lo mismo que todo. No, señor. No, señor. Lo mismo que todo si empieza a rimar para adentro, si empieza a colocar sus primos, si empieza... Entonces tiene lo mismo que todo. Pero que se equivoca con algo. ¿Se quiso así o lo pasa? No, señor. No, señor. Eso no es así. Mira, no entremos en... Te voy a poner ejemplo. Mira, una cosa que has dicho, para que tú reflexiones. Has dicho, joder, porque Lula hubiera cambiado el sistema judicial. Lo hemos cambiado aquí después de 40 años. Aquí los jueces siguen siendo de la clase dominante mayoritariamente. Mayoritariamente. Y si no nos explican las sentencias del proceso, las sentencias de la corrupción que haya salido, que el Casado, por ejemplo, el máster de Casado, ahora resulta que no, que ha prescrito, que no sé qué, que no se explica. No hemos tenido capacidad aquí en Europa, primer mundo, de cambiar el sistema judicial franquista. No hemos tenido esa capacidad, siguen siendo herederos de lo que había. ¿Cómo van en Brasil en 12 años a cambiar un sistema judicial? Yo no quiero entrar en el debate y no quiero que responda porque si no va a ser duro, pero... Claro que se cometen errores. Y claro, Guillermo, y claro que... Calma. Pero claro que se cometen errores. Y claro que cuando llega un grupo de personas, una corriente de personas al poder, claro que a quien se acomoda y se deja regalar. Y disfrutar de los privilegios que antes estaban en el otro lado y ahora los tiene él. Pero eso no quita que los movimientos de izquierda hayan fracasado. Ahí se acumula experiencia y el próximo será mejor. Pero si es así, y si no lo creemos, los que sí se lo creen, que son los del otro lado, eso no dicen nos hemos equivocado. Seguimos luchando y arrimando a nuestros sardinados. A la reflexión de Pepe, ¿tienes alguna alusión? Pero esto de aquí lo hacemos en una tertulia junto con él. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, es decir, la multiplicación de los colectivos y la multiplicación que tú dijiste. El salario es 950, no sé cuánto, pero si el pueblo sale a la calle va para 1000. Y si va más gente va para 1050. Y si va más gente va para 1100. En la medida que el pueblo presiona, nosotros, autoridades, nos sentimos en la obligación de hacerlo, porque si no nos sacan. Pero si estábamos hablando de sistemas de pensiones privados y hemos llegado a aumentar otra vez el IPC. ¿Por qué ha venido eso? Por el movimiento que ha habido en la calle de pensionistas. Si no hubiera habido ese movimiento, ni se sube el IPC y se seguiría con los sistemas privados. Entonces, espero que no esté siendo filmado. Yo te voy a
a llamar para que hagamos un movimiento en el viso para algunas reivindicaciones. Para presionarlo ¿Dónde vive en el viso? Sí, para presionarlo al del Poliviso ahí. Muy bien. Por favor. Paviso. Brevedad, David, por favor. Sí, soy preciso. Primero, en relación a lo que dijo Antonio con respecto a por qué se produce algodón, tanto algodón necesita. Está poniendo el dedo en una cuestión que es la soberanía alimentaria, que venimos defendiendo desde hace mucho tiempo desde los colectivos ecologistas, y que es clave: qué se produce, cómo se produce y para qué se produce. Y esto está directamente relacionado también con la sostenibilidad de la sociedad y de los recursos, ¿no? Estamos cada vez dependiendo más de recursos exógenos, exteriores, y nuestras sociedades, tal y como las estamos configurando, son insostenibles desde un punto de vista ambiental. Segunda cuestión. Decía Guillermo que había fracasado allí los movimientos de izquierda. Yo estoy de acuerdo con él en lo que dice de que no hay que idealizar. Han cometido errores, ha habido corrupción, ha habido fallos, ha habido, desde el punto de vista económico, monocultivo basado en el petróleo, no se ha dado respuesta a muchas cuestiones, pero me parece que por encima de eso hay que hacer un reconocimiento. La mayor de las corrupciones, la madre de todas las corrupciones, es gobernar para minorías. Y esta gente se han planteado un proyecto social que ha pretendido desarrollar el Estado social y democrático de derecho, desarrollar el Estado de bienestar. Cuando en Bolivia o en Venezuela se hace el programa de las 3 comidas o se le da el dentista gratis, está dignificando una población que no tenía dientes, que se sentía humillada, se sentía excluida. No olvidemos, ha dicho Guillermo, es que bueno, no se sale de la pobreza, pero es que claro, es que estamos confrontando a todo un gigante, a los Estados Unidos. Y cuando allí se apuesta por la nacionalización de los hidrocarburos, se está pensando en la redistribución de la riqueza. Si esos hidrocarburos no se hubieran nacionalizado, pues por supuesto esa riqueza seguiría concentrándose en pocas manos y no revertiría sobre la población. No nos olvidemos que cuando estaba gobernando Carlos Andrés Pérez era un señor hipercorrupto, en una sociedad hipercorrupta y con mayores índices de pobreza de los que hay actualmente. Si no, la sociedad no resistiría. Está resistiendo el régimen venezolano porque es que hay una cierta redistribución de la riqueza. Hay desde la educación gratuita 3 millones de viviendas han repartido entre la población. 3 millones de viviendas. El acceso a la sanidad, ¿no? Hay un intento. Se cometen errores, muchísimos. Sí. ¿Hay falta de cultura democrática? Por supuesto. Y ese ejemplo que él ha puesto de romper con las constituciones en el sentido de que acaban con el mandato limitado para poderse presentar, eso es un error gravísimo y una falta de cultura democrática, ¿no? Pero bueno, por la otra parte creo que hay que reconocer el otro aspecto. Y por último, me recuerda todo esto lo que ocurrió aquí durante la dictadura. Pepe ha dicho una cosa, ¿no? Somos incapaces de conseguir aquí una justicia democrática. No olvidaros de lo que dijo el PP. Hemos conseguido que el presidente del Consejo General del Poder Judicial sea nuestro y controlamos a la justicia desde la sala segunda, desde atrás. Controlamos desde atrás a la justicia, dicen descarada, ¿no? Lo que decía el símil que tengo con lo que ocurrió cuando se intenta aquí hacer un proyecto modernizador del país, un proyecto republicano que garantiza la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, se intenta darle derechos y derechos sociales y cívicos a la población. ¿Qué es lo que hay? Pues hay un levantamiento de una parte del poder que no toleraba que un trabajador tuviera vacaciones o que tuviera jornada de 8 horas. Y eso se rompe mediante un régimen liberticida, tiranicida, que tiene como proyecto incrementar la explotación hasta el punto de que se realiza el trabajo. Eso se hizo con el golpe de Estado, ¿no? Eso no se va a hacer hoy, porque hoy tienen muchísimos recursos del poder. Hoy los golpes de Estado no serán con fusilamiento, hoy los golpes de Estado serán con el impeachment, controlando y manipulando a los jueces. Así se dan los golpes de Estado. Y eso se está haciendo en América Latina. Y si pudieran, lo hacían aquí. Están intentando, porque hay una intolerancia bestial hacia el gobierno que se ha formado ahora mismo. Bueno, Andalucía es un reflejo de eso, ¿no? Porque tienen la mayor cantidad de gente de un partido de extrema derecha, ¿no? Es decir, esto lo que significa que en el espíritu de las personas todavía está esa intolerancia, ¿no? Y el control que tú dices del Poder Judicial también está en América Latina.
Es decir, cuando tú no la democracia teóricamente son 3 poderes. Y el poder más, entre comillas, el que más decide es el poder judicial. Y el poder judicial de los países en América Latina son todos de derecha, no son de izquierda. No sé cómo es aquí en España, pero me parece que la mayoría son del compañero Aznar o los otros, ¿no? En relación a los colectivos, yo insisto con lo que tú dices. Yo le voy a sacar la filmación a este hombre, pero hagamos colectivo en el viso, vas a ver cómo cambian las cosas. Hagamos, no, pero porque yo lo he hecho, que yo como joven he salido a la calle y he conquistado, y yo sé que cuando tú movilizas a la población, no hay cómo, el tipo no tiene cómo hacerlo diferente. Si no lo hace diferente, le está jodido por el resto de la vida. Entonces, el poder del pueblo es tan grande que no se dejan hacer colectivos, es tan grande que no se dejan hacer asociaciones, es tan grande que tenés que ir al urbanismo para pedirle que te cierren una calle para hacer un churrasquito. Sí, pasó aquí en España, aquí con Rajoy, decía que no se podía subir las pensiones, no se podía, y llegó y necesitó el apoyo del PNV y lo cambió en 2 días. Porque no había dinero, y en 3 días, se cambió y ya se puede. Felipe. Bueno, Curro tiene la palabra última. Es que es tarde para ¿Hay alguno más que quiera intervenir? Pues con Curro cerramos. Es que los niños se quedaron sin comer, son las 9:30. Adelante, Curro. O surge un cementerio o un país de locos. En cierta medida, yo ha sido mi percepción que he tenido hace un par de meses que viajé a Nicaragua, y yo soy una persona de izquierda, aunque mi seguimiento viene más por el pensamiento ácrata que el marxista, ¿no? Pero sí que me entristece o al menos lo que yo me encontré, la realidad de que me encontré. La mitad de un país de locos y de un cementerio. No de cementerio, más bien de loco en tanto a lo que es mi personalidad de izquierda, de que está gobernando el gobierno que fue revolucionario de Frente Sandinista con Daniel Ortega, y en vez de hacer una revolución, ve a los que desde aquí se pueden ver como miserables que quieren hacer la revolución contra los revolucionarios. Sí. Y dices tú, coño, esto es el mundo al revés. Sí. E incluso tuve la oportunidad de conocer a gente paramilitares y lo ven muchos pobres de la sociedad nicaragüense casi con ese tinte casi romántico, ¿sabes? Como se podría mirar a Che Guevara o a los revolucionarios de la izquierda. Y es como para tirar abajo al nuevo tirano que también tuve la suerte de dar vueltas por Managua y vi cómo tiene acordonado todo un barrio con policías para que él entre a su casa y sea intocable, como sería el Somoza anterior o lo que sea. Y dice, y bueno, y ahora, eso por un lado, dices tú, coño, ¿para qué tanto nos amamos el poder? Si las cosas no funcionan económicamente en un país, no es momento, si esto no tengo las cartas de solucionar esto, de dimitir y convocar unas elecciones, me tengo que agotar la legislatura hasta que haya una manifestación de pensionistas hace 1 año y pico, lo apoyen los universitarios y se formen y llegue la policía a la caña, se forme ya el tirimontaje, que salgan muertos por los dos bandos y bueno, que los alimenten desde un lado y desde otro. Pero si yo soy el revolucionario y ya cayó todo lo del muro de Berlín, que ya no está la Guerra Fría como cuando empezó el Frente Sandinista, voy a perpetuarme en el poder a como Somoza, y encima, como aquí podemos ser la gente de izquierda, que sean republicanos o anarquistas como en el caso mío, pero no queremos la monarquía, pues la izquierda allí nombra a sus familiares como sucesores. En el caso de este hombre, nombra vicepresidenta a su esposa. En Cuba, Fidel, antes de morirse, a su hermano. Dices tú, coño, estos no son monarquías como en Corea nombran de padre a hijo en Corea del Norte. En Argentina, la mujer de Kirchner. Dices tú, coño,
pero es que no hay gente inteligente dentro del mundo de la izquierda para coger otro la batuta, ¿sabes? Y hay otra de las últimas cosas que quería señalar, es que también otra de las cosas que un poco, hablando coloquialmente, tocan los cojones, a mí personalmente, es que desde la izquierda, latinoamericano, hispanoamericana, como queráis llamaros, pues muchas veces para decir que las cosas no funcionan bien, se miren a 500 años atrás, ¿sabes? Que si los imperios españoles, el imperialismo, yo escucho muchas veces Telesur de Venezuela aquí en el viso y están cada 2 por 3 con el imperialismo de los españoles o lo que sea. Mira, si tenéis un imperialismo ahora, puede ser el de la banca mundial, el de Estados Unidos o el del coño Dios, pero hostia, el de 500 años, aquí cuando se liberó la América, la gran parte del continente americano de España y Portugal, aquí nos invadieron los franceses. Tenemos ese resabio con los franceses que nos ocuparon hace 200 años, o si nos trasladamos a los árabes, a los romanos, a los cartagineses, a todos los que entraron aquí a cuchillo, pues entonces estaríamos aquí que con una paranoia de la hostia. Y es una de las cosas que también muchas veces veo, que siempre lo mejor para ver que las cosas no funcionan, esto es culpa de los españoles, del imperio, pero si los españoles que fueron allí fueron una mínima parte de los que fueron luego con la emigración en el siglo XIX o XX, porque estaban aquí con los bolsillos rotos y son los que llenaron las Américas de españoles. Sí. ¿Sabes? Que lo mejor lo que pasó hace 500 años es como si yo me pongo aquí a martirizarme por los moros. Por yo qué sé. En fin, bueno, que termine. No. Yo de verdad solo. Tú dijiste que, en fin, yo creo que hay una confusión muy grande que existe en Centroamérica. Centroamérica es un lugar muy, muy particular. Y también, en fin, es muy triste Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras. Son países con mucha pobreza, tú lo pudiste ver, una pobreza absoluta y de repente mansiones espectaculares. Y también una cosa que tiene que ver con la falta de democracia que tenemos es esa idea de que los parientes sean los sucesores. No es solamente allí. Te interrumpí y te dije, el Kirchner la nombró a Cristina, el Fidel la nombró a Raúl. Entonces, sí, esto es una cuestión de... Yo insisto con el primer y último tema que me gustaría dejar aquí. El problema es educación. El problema es educación. Educación cívica, educación moral, educación ética, educación alimentar, cultura, pero es educación. Es decir, en la medida que tú consigues que las personas entiendan qué es educación, y aquí tenemos a Pepe, que es un profesor de educación. Educación es enseñarle a las personas a pensar, enseñarle a las personas a deducir, enseñar a las personas a sacar sus propios resultados, y no salir de un lugar, ir a la televisión, como lo escucho con todas las personas que me relaciono, pero la televisión dijo esto. ¿Qué la televisión? ¿Qué tipo de información te puede dar una televisión? Entonces, decir, muchas de los actos de los seres humanos, de los pueblos, se manifiestan por lo que dice la televisión. Y lo que tendría que ser es que se manifieste por lo que dice la educación, no la televisión. Porque la televisión inclusive, y no me quiero extender mucho más, tendría que ser un servicio social para las personas. Entonces, como no lo es, yo digo, el viso será mejor con más educación, España será mejor con más educación, América Latina será mejor con más educación. Tendremos menos problemas en Bolivia, menos problemas en Argentina, menos problemas en Chile. La única salida que tenemos es eso, y la educación comienza en casa. Y quizás sea ese el gran desafío. Después va al instituto a las 9 de la mañana o a las 8. Pero primero comienza en casa. Y lo que yo veo así en general es que medio que, y yo fui uno de ellos,
dejamos que la educación sea para los otros, para la escuela. Y la educación tiene que ser nosotros, ¿no? Y si no somos nosotros, vamos a tener lo que tenemos. Bueno, pues muchas gracias, Santiago. Un aplauso. Yo también pediría un aplauso, no solamente para Santiago, sino para la intervención de Curro, que yo creo que nos ha gustado a todos, ¿eh?